Hermanos, hoy quiero hablar con ustedes sobre las responsabilidades bíblicas de los ancianos en la iglesia. Entender esta oficina nos ayuda a ver cómo Dios cuida su pueblo y nos guía para vivir en orden según la palabra. Mi objetivo es explicar lo que enseña la Escritura, animar a la congregación y mostrar por qué la autoridad bíblica corresponde a los ancianos. Quiero discutir otros nombres que aparecen en la Biblia y explicar las diferencias de pastores y predicadores. Entonces, primero, ¿quiénes son los ancianos? La palabra ancianos o presbíteros aparece en el Nuevo Testamento para describir líderes maduros que supervisan la vida espiritual de la iglesia local. Pablo instruyó a Tito en Tito capítulo 1, versículo 5, «Te dejé en Creta para que pusieres en orden lo que quedaba por hacer, y en cada pueblo nombrarás líderes de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di». En Hechos 14, versículo 23, vemos que los apóstoles designaron ancianos en cada iglesia. Leemos, cada iglesia nombró líderes religiosos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. La práctica de nombrar ancianos es pues una norma apostólica. ¿Cuáles son las responsabilidades de los ancianos? Las Escrituras presentan varias funciones: enseñar la sana doctrina, vigilar contra falsas enseñanzas, pastorear el rebaño y ejercer disciplina cuando sea necesaria. Vicente leyó en Tito capítulo 1 la descripción del anciano como administrador de Dios, que debe ser irreprochable y capaz de enseñar. 1 Timoteo 3, versículos 1 a 7, enumera cualidades morales para el que aspira a la supervisión: sobriedad, buen dominio de su casa, hospitalidad y una buena reputación. Además, Hechos 20, versículo 28, exhorta a los líderes. Leemos en Hechos 20, 28. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Estas imágenes de pastor y apacentar nos dicen que el liderazgo implica ternura, servicio y sacrificio, no poder ni orgullo. Ahora quiero discutir los sinónimos que leemos en el Nuevo Testamento. Aparecen los términos ancianos, obispos, pastores o episcopos. Las cartas del Nuevo Testamento usan estas palabras de forma complementaria para describir la misma responsabilidad local de supervisión. Por eso, muchos hermanos entendemos que estos términos nombran la misma oficina, vista desde perspectivas diferentes: la del ser mayor en la fe y la de supervisar o vigilar la iglesia. Las cualidades requeridas en 1 Timoteo capítulo 3 aplican a quienes ejercen esa supervisión. Entonces, ¿qué es el sentido bíblico del término pastor? Cuando Pablo enumera dones en Efesios 4, versículo 11, él menciona pastores y maestros, entre otras ofrendas para la iglesia. Leemos, él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros
pastores y maestros. La palabra pastor enfatiza la labor de apacentar, de cuidar las ovejas. En la práctica de la iglesia, entendemos que la obra de pastorear corresponde a los ancianos. Ellos son quienes, como equipo, vigilen el rebaño y se ocupan del bienestar espiritual del pueblo. Y el predicador. El predicador es quien proclama la palabra y enseña con regularidad. La predicación es vital, pero no es idéntica a la autoridad de gobierno. Un hombre puede ser predicador sin ser anciano o sin ser pastor. Sus sermones pueden edificar sin que por ello tenga la responsabilidad de administrar la iglesia o dirigir la disciplina. Primero Timoteo 5, versículo 17, dice, los líderes que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dediquen sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Esto muestra que algunos ancianos predican, pero la predicación es un trabajo que puede recaer en diferentes siervos según la necesidad. No soy anciano, soy predicador o ministro. El señor Arden es un anciano de la congregación y a veces él predica. Sometimes you preach. En la iglesia, ¿por qué distinguimos estas funciones? Porque la Escritura distingue oficios y dones para evitar confusión y abuso. Cuando confundimos predicación con gobierno, podemos otorgar poder no bíblico a quien solo fue llamado a predicar o enseñar. Los ancianos, por su parte, están llamados a la supervisión colectiva. La práctica bíblica favorece un liderazgo plural, varias voces que cuiden juntas la congregación, como vemos en Hechos 14, versículo 23, y en las instrucciones para nombrar ancianos en cada ciudad. Este diseño protege la iglesia y ofrece equilibrio. Y aquí en nuestra congregación de Jackson Street tenemos 4 ancianos, 4 hombres, 4 líderes religiosos o espirituales. Ahora sabemos las palabras para describir a los ancianos. ¿Cuáles son los requisitos y vida del anciano? Las cualidades de 1 Timoteo 3 y Tito capítulo 1 son exigentes porque el bienestar espiritual del rebaño está en juego. Un anciano debe ser irreprochable, hospitalario, amante del bien, sobrio, sensato, honesto, firme en la fe y un buen administrador de su propio hogar. Estas normas no buscan exclusión arbitraria, sino preservar la integridad del mensaje cristiano. Debemos reconocer que el amor y servicio son sellos de liderazgo. Jesús enseñó que el liderazgo cristiano es servicio en Mateo capítulo 20, versículo 28. Y ahora David va a leer este versículo. Así como el hijo de hombre no vino para que le sirvan, sí para servir y para dar servir en rescate para muchos. Gracias. Los ancianos deben reflejar ese espíritu.
Deben guiar con humildad, no con autoridad déspota. Deben corregir con amor, no con dureza. Y deben ser ejemplos en oración, en el estudio de la palabra y en prácticas piadosas. También es importante renunciar al orgullo. Un anciano no debe gobernar para aparecer o para imponer su voluntad. Los requisitos bíblicos reducen el riesgo de abuso al pedir mansedumbre, hospitalidad y dominio propio. Un buen anciano escucha, aprende y busca consejo. El liderazgo bíblico es humilde y reconoce la necesidad de dependencia de Cristo. Debemos recordar que la congregación también tiene una responsabilidad. La iglesia local participa en reconocer y apoyar a sus ancianos. Pablo instruyó a Tito que nombrara ancianos. Esa obra se hace en comunión, oración y observación de la vida de los hermanos. La congregación debe honrar a sus líderes, orar por ellos y someterse a la enseñanza conforme a Hebreos 13, versículo 17, que nos recuerda que los pastores velan por nuestras almas. Leemos, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuiden de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Oremos por quienes gobiernan nuestra iglesia. Escuchemos con humildad la sana doctrina. Estemos dispuestos a servir donde Dios nos llame. Si existe un predicador que enseña en la iglesia, debemos apoyarlo y trabajemos junto con él y los ancianos para que la congregación crezca en amor y en orden. Si Dios llama a hombres según los requisitos, que la iglesia los reconozca y los sostenga. Ahora me gustaría discutir más específicamente las obras de los ancianos en la vida diaria de la iglesia. Por ejemplo, cuando una familia enfrenta crisis, los ancianos deben ser los primeros en acercarse con oración, acompañamiento y ayuda práctica. La Biblia muestra que los líderes deben ser cercanos a la congregación. En Hechos capítulo 20, versículos 17 a 28, Pablo les dijo a los ancianos de Éfeso que velaran y pastorearan la iglesia, porque habían sido testigos de su ejemplo de servicio. Este pasaje enseña que el liderazgo implica sacrificio. Pablo trabajó con sus manos, lloró, enseñó y aconsejó. Los ancianos deben imitar ese espíritu de servicio sacrificado. Otro ejemplo es la protección doctrinal. Cuando aparecen falsas enseñanzas o falsas doctrinas, los ancianos tienen la responsabilidad de corregir y enseñar la verdad. Tito capítulo 1, versículo 9 nos exige sostener la palabra fiel para que pueda exhortar y convencer a los que contradicen. La labor de preservar la sana doctrina protege a las almas de la congregación y mantiene la salud espiritual de la congregación. También necesitamos discutir la relación entre ancianos y otros. La iglesia es la familia de Dios. Como toda familia necesita
corrección amorosa cuando hay pecado público. Los ancianos guían este proceso con paciencia, evitando la vergüenza innecesaria y buscando siempre la restauración. La meta no es expulsar, sino reconciliar y sanar conforme a la palabra. Respecto a la cooperación entre ancianos y predicadores, lo ideal es unidad y respeto mutuo. El predicador trae la palabra a la congregación y los ancianos vigilan que la enseñanza sea fiel y aplicable. Cuando ambos trabajan en armonía, la iglesia se fortalece. Hay que evitar rivalidades o confusiones sobre autoridad. La predicación edifica y los ancianos gobiernan. Pero ambos son necesarios. Cuando oramos por nuestra congregación, debemos pedir al Señor a darnos ancianos fieles que amen al Señor, que amen a su pueblo y que gobiernen según su palabra. Debemos orar que el Señor danos predicadores que proclamen su verdad con humildad. Une a nuestra iglesia en amor y orden, y haznos a todos instrumentos de su gracia. Que el Señor que edificó su iglesia y prometió estar con ella, nos conceda siempre unidad y guía. Recordemos siempre que la autoridad cristiana es servicio y que el modelo de liderazgo de Cristo es la entrega. Sigamos sus pasos, apoyemos a nuestros ancianos y trabajemos juntos por la gloria de Dios. Que cada uno de nosotros busque servir donde Dios lo llamó, honrando a quienes guían y siendo sujetos a la palabra. Así creceremos en amor, verdad y santidad para la gloria de Dios, cada día con humildad. Como siempre, si tienen preguntas sobre la lección o lo más importante, tienen preguntas sobre tu propia salvación o tu propio bautismo, por favor, hable conmigo después de nuestra oración. Gracias. Si en su congregación aún no hay ancianos o si necesita escogerlos, oren juntos y busquen hombres que cumplan con la palabra. No se apresuren por deseos personales ni por moda, sino por obedecer lo que la Escritura manda. El nombramiento de ancianos debe hacerse con madurez espiritual, reputación delante de Dios y del vecindario, y conforme a las señales visibles de fidelidad. Gracias por su atención. Dios le bendiga.